Hola, mi nombre es Publio Virgilio Marón, más conocido por mi nombre en Virgilio. Fui un poeta romano, autor de la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. Nací el 15 de octubre del año 70 a.C. en Andes, una aldea próxima a Mantua, en la región italiana de Venetia ed Istria. Siempre fui de origen humilde y eso estuvo bastante presente en mis obras. Pese a esto, mucha gente tiende a afirmar que mi familia eran terratenientes, que pertenecían a los équites, una clase social muy importante en Italia. Mis primeros años los pasé en mi ciudad natal, pero al llegar a la adolescencia me trasladé a Cremona, Milán y Roma para completar mi formación. Recibí una esmerada educación y pude estudiar retórica y poesía gracias a la protección del político Cayo Mecenas. Fui formado en las escuelas de Mantua, Cremona, Milán, Roma y Nápoles. Me mantuve siempre en contacto con los círculos culturales más notables. Estudié filosofía, matemáticas y retórica. Además me interesé por la astrología, medicina, zoología y botánica. Llegué a Nápoles en el año 48 a.C. para estudiar con el maestro epicúreo Cirón. Por entonces estalló la guerra civil tras el asesinato de Julio César, lo que me afectó bastante y también puso en peligro mi patrimonio. En estos entonces conocí a Horacio y poco a poco fui adentrándolo en el círculo social de Mecenas. Ya adentro, Mecenas nos presentó a Augusto antes de que se convirtiera en emperador. Entre los años 42 y 39 a.C. escribí las églogas o bucólicas, que dejan entrever mis deseos de pacificación en unos poemas que exaltan la vida pastoril, a imitación de los idilios del poeta griego Teócrito. Aunque mis personajes campesinos estaban muy estilizados e idealizados, traté de incluir referencias a hechos y personas de mi época. En la famosa Égloga 4, incluí la llegada de un niño que traerá una nueva edad dorada a Roma. Tiempo después me enteré que la cultura cristiana posterior buscó aquí un vaticinio del nacimiento de su figura más importante, Jesucristo. El éxito de mi obra me convirtió en el poeta más célebre de la época. Fui premiado con una casa en la colina del Esquilino, cerca de mi benefactor Mecenas. Los poetas de esa época necesitábamos benefactores como Mecenas para tener seguridad económica. Encontré a un amigo y un patrocinador no solo en Mecenas, sino también en Augusto. Él decidió cuidarnos a mí y a Horacio, creyendo que le ayudaríamos a restaurar el incipiente imperio a los ideales del pasado. El emperador creía que Roma sufrió una decadencia moral y quería volver a los valores de antaño. Pese a ser un poeta de éxito y tener una buena casa en la colina, abandoné la ciudad por la tranquilidad de la campaña rural, donde pasé los siguientes 7 años trabajando en mi próxima colección de libros, las geórgicas. Entre los años 36 y 29 a.C., compuse, a instancia de Mecenas, las geórgicas, poema que es un tratado de la agricultura, destinado a proclamar la necesidad de restablecer el mundo campesino tradicional en Italia. A partir del año 29 a.C., inicié la composición de mi obra más ambiciosa, la Eneida, cuya redacción me llevó 11 años. La Eneida era un poema en 12 libros que relata las peripecias del troyano Eneas, desde su fuga de Troya hasta su victoria militar en Italia. La intención evidente de la Eneida era dotar de una época a mi patria y vincular su cultura con la tradición griega. Eneas lleva a su padre Anquises sobre sus hombros y su hijo Ascanio en la mano. En Cartago, en la costa de África, se enamora de él la reina Dido, quien se suicida tras la partida del héroe. En Italia, Eneas vence a Turno, rey de Rútulos. El hijo de Eneas, Ascanio, funda Alba Longa, ciudad que más tarde se convertiría en Roma. Siempre creí que los romanos eran descendientes de Ascanio y por lo tanto del propio Eneas. El estilo de esta obra es más refinado que el de los cantos griegos en los que me inspiré. Había ya escrito la Eneida cuando realicé un viaje por Asia Menor y Grecia, con el fin de constatar la información que había volcado en mi poema más famoso. En Atenas me encontré con Augusto y regresé con él a Italia. Sin embargo, ya estaba enfermo. A nuestra llegada a Brindisi, le pedí al emperador antes de morir que se destruyera la Eneida, pues yo consideraba que aún no estaba terminada. Después de morir me enteré que Augusto no lo hizo y se fue conocida. Morí finalmente en esta ciudad el 21 de septiembre del año 19 a.C. Hoy les vengo a hablar sobre Eneida. El primer canto fue de Eneas, el próximo a llegar a Italia con su flota. Es rechazado por una tempestad ordenada por Juno, su enemiga implacable,
es arrojado a costas de África, pendiendo 3 navios y dispersándose el resto de ellos. Con su fiel Acates penetró en su interior y llega a Cartago. La reina Dido, que ha debido huir de Tiro, su ciudad natal, y que está por fundar una nueva ciudad, lo recibe muy hospitalariamente, le ofrece un banquete y le pide que narre sus aventuras. El canto de las armas. A ese hombre que de las costas de Troya llegó el primero a Italia, prófugo por el lado, y a las playas Lavinias, sacudida por el mar y por tierra, por la violencia de los dioses, a causa de la ira obstinada de la cruel Juno. Aquí se reinará 300 años, 300 años completos por la raza de Héctor, hasta que Ilia, princesa sacerdotisa, preñada de Marte, le dará con su parto una prole gemela. Aquí me tenéis, soy quien buscáis, soy el troyano Eneas, rescatado del oleaje libio. Oh tú, la única que apiadarse de las fatigas que a nosotros, restos de los dañaos, agotados por mar y tierra, de toda clase de calamidades, de todo privado, a tu ciudad y a tu casa nos asocias. Ya vimos el canto 1, como ya vimos el canto 1, vamos por el canto 2 de Neida, dedicada a la invocación de la última noche de Troya. Con la caída y la toma de la ciudad, Eneas debió huir sin su esposa Creuse, que se ha extraviado, pero con su hijo y su viejo padre Anquises, y sobre todo sus penates. Del enemigo pensáis que se ha ido, ¿o creéis que los Danaos pueden hacer regalos sin trampa? Así conocemos a Ulises. O encerrados en esta madera, ocultos, están los aqueos, o contra nuestras murallas se ha levantado esta máquina, e espiar nuestras casas, y caer sobre la ciudad desde lo alto, sea lo que sea. Temo a los Danaos, incluso ofreciendo presentes. 4 veces justo en el umbral de la puerta se detuvo, otras tantas orientaron en la panza. Las armas, sin embargo, insistimos, inconscientes y en ciego frenesí, colocamos en la más santo de la fortaleza el monstruo funesto. Si vas a morir, llénanos a nosotros contigo, pase lo que pase. Pero si sabiendo alguna esperanza, pones en las armas que empuñas, lo primero es guardar esta casa tuya. Ahora vamos a hablar sobre el canto 3. Es la continuación de la narración del canto 2. Se habla aquí de los extravíos de Eneas, en Tracia, en Delos, en costa de Epiro, y luego hacia el sur de Italia, donde se consulta a Sibila de Cumas. En Cilicia, Eneas y sus compañeros son recibidos por Alcestes. Transcurren allí un invierno durante el cual muere Anquises. ¿Por qué desgarras, Eneas, a un desgraciado? Deja ya en paz a un muerto. Deja de profanar tus manos piadosas. Troya no me hizo extraño. A ti ni mana esta sangre de la madera. Huye de esta tierra despiadada. Huye de una costa tan avara que soy Polidora. Atravesado Ferrea, sepulto, mies de las lanzas que aumente con agudas jabalinas. Junto a las aguas de un río escondido encuentres, bajo las encinas de la orilla, una enorme cerda blanca, echada en el suelo, recién parida de 30 cabezas, con las blancas crías en torno a sus ubres. En este el lugar de tu ciudad, este es el seguro descanso a tus fatigas. Ahora seguimos con el
Cuarto canto que lo dará mi compañero. Canto 4. Los cuentos llenan de amor a Dido por Eneas. Al amanecer, Dido se dirige a su hermana Ana y le expresa lo impresionante que le parece Eneas. Admite que Eneas es el único hombre que la ha conmovido desde la muerte de su esposo Siqueo. Jura que no renunciará a su voto de celibato, pero Ana le dice que Siqueo no se opondrá a que ella tome un esposo nuevo y poderoso. Por otro lado, Venus sospecha que Juno tan solo quiere evitar la fundación de Roma para así evitar la destrucción de Cartago. Venus le miente a Juno y le dice que apoyará el acuerdo si Júpiter lo bendice. Venus lo acepta sabiendo que Júpiter no estará de acuerdo. Eneas continúa en la corte de Dido como invitado, quien se enamora de él. Zeus, sin embargo, le recuerda al héroe de la misión que le asignó el destino y le ordena que se vaya. Eneas obedece y abandona a Dido. La reina, mientras las velas de Troya se alejan, se suicida después de jurar eterna enemistad entre Cartago y los descendientes de aquel. Canto 5. Eneas navega a la distancia y ve el humo de la pira, sin saber qué pasó en Cartago. Cuando llegan a mar abierto, los azota otra tormenta y Palinuro le grita a Eneas diciendo que no podrá atravesar la tormenta, pero que pueden intentar desembarcar en Italia. Eneas está de acuerdo y Acestes les da nuevamente la bienvenida. Al día siguiente, Eneas llama a sus hombres y les dice que van a festejar por 9 días y que tendrán juegos en honor a su padre. Eneas, al haberle dicho eso a sus soldados, le hace sus funerales a su padre, que consisten en varios sacrificios y unos juegos en su honor, que serían lucha, remo, tiro con arco. Juno quema sus barcos, pero una lluvia enviada por Júpiter apaga el fuego. Eneas se marcha dejando a parte de los troyanos en la isla, para los que funda una ciudad llamada Acestes. Venus le pide a Neptuno que detenga la tormenta que Juno y les facilite a los troyanos una ruta a Italia. Neptuno les dice que ha observado una frecuencia a Eneas y que lo seguirá haciendo. Por la noche, Palinuro toma el timón del barco que va a la cabeza. Neptuno le habla a Palinuro y le dice que está confiado de que nada malo ocurrirá esa noche. El resto de la flota se mueve con seguridad y Eneas lamenta a su amigo perdido. Canto 6. Eneas llora cuando los barcos son entrados en la bahía. Los jóvenes hombres saltan de los barcos y ven el bosque de Diana, donde Dédalo hizo un santuario de oro. Dédalo lo hizo todo, menos la estatua de su hijo, porque no lo pudo soportar. Dédalo desembarcó allí después de su vuelo desde Creta y del rey Minos. Su hijo voló muy cerca del sol y murió. La sibila los llama por las ofrendas. Su cueva tiene 100 bocas y el viento silba como voces. La divina comienza a entrar en frenesí y le dice a Eneas que rece. Al rezar a Apolo, el dios de la profecía, y le dice que siempre ha ayudado a los troyanos. Después, Sibila lo guía al inframundo. Allí se encuentra Deifobo, caído en Troya. A Dido, a quien culpa de su muerte al infortunado Palinuro, piloto de su barco y que fallece durante esta última travesía, a deseo de Neptuno. Y al más importante, su padre Anquises. Anquises le muestra a los futuros héroes romanos, incluidos César y Augusto. Entonces Eneas vuelve al mar. La nodriza de Eneas ha muerto, por lo que llevan a cabo los ritos de entierro y se le da su nombre a la bahía. Dejan el puerto y navegan hasta la isla de la diosa Circe, donde ella ha convertido a los hombres en jabalíes y lobos que aullan. Neptuno le da un fuerte viento para que puedan evitar la isla.
Eneas ve un bosque y lleva a sus hombres hacia la boca del río Tíber. Cerca del lugar del desembarco hay un área gobernada por el rey latino, un anciano que tiene solo una hija. Su hija fue cortejada por Turno, que es el mejor de los latinos. La esposa del latino, Amata, desea que su hija Lavinia se case con Turno, pero el rey ha visto presagios en una nube de abejas, en un árbol de laurel que fueron interpretados así. Vemos que llega un hombre extranjero y que del mismo sitio viene al mismo sitio y se va a apoderar de la... También vio el cabello de su hija prenderse fuego, lo que significa que ella será famosa. Pero un sufrimiento para su gente latina. Visitó un oráculo y sacrificó varios animales. En un oráculo le fue dicho que buscará un extranjero hasta casarse con su hija. Cuando llega a la costa, Rumor le hace llegar a la profecía a los troyanos. Comienza a comer tortas de harina y quedan con su hambre. Ascasio bromea que si han comida su mesa de arena. Y Eneas se da cuenta de que la profecía de Seleno se ha cumplido. Eneas hace un sacrificio y Júpiter truena 3 veces. Los troyanos se regocijan. Al día siguiente examinan el territorio y Eneas envía 100 emisarios a Latino. Cuando entran en la ciudad, la gente se asombra con la vestimenta de los troyanos. Latino les da la bienvenida y se les recuerda que Dárdano proviene de la región, responde al destino de las mareas. Han traído a la playa a Eneas y le pide un pequeño asentamiento y pretende lealtad. Le ofrece obsequios de su líder latino, mira el suelo considerando su destino. Le dice que quiere paz y le transmite el oráculo sobre el marido extranjero de su hija. Le dice a Linneo que lleve esta. Mientras esto sucede, Juno enfurece porque no puede nada de eso. Recuerda que otros dioses han tenido su venganza sobre las personas. Antes y convoca a Alecto, una furia, enviándola a causar la guerra. Envenena la mente de Amata, quien le pregunta a su marido que si su hija va a casarse con un troyano y que hay de tu antiguo ciudadano, de los tuyos y de tu diestra, que tantas veces dice a tu pariente Turno. Latino no entiende su ruego y ella se enoja más, esconde a su hija en las montañas y en su frenesí llama a las demás mujeres. Contenta con esto, Alecto desciende hasta el lugar de Turno y se convierte en una anciana sacerdotisa, le cuenta lo que ha pasado y lo anima a pelear. Él le dice que sabe lo que pasó y que piensa pelear. Se levanta y se reúne a sus compañeros. Ella va hasta el lugar donde se encuentran los troyanos y anima a Ascanio a ir de caza. Lo lleva hasta un ciervo y él lo mata. Este enoja a los granjeros que están alrededor y toman las armas. El bosque se llena de soldados. El combate comienza. Hay muchos muertos. Alecto vuela hasta junio y se jacta de su trabajo. Juno le dice que es suficiente y Alecto se va. Latino intenta expulsar a Turno de su palacio, pero Amata no se lo permite. Amata enfurece y el pueblo clama por la guerra. Latino convoca a los dioses. No quebrantan. En Laxia existe la costumbre de abrir las puertas de la guerra y los latinos abrieron estas puertas y pidieron la guerra. Latino no quiere declarar, pero Juno lo fuerza.
Las ciudades latinas se preparan para la guerra y prepararán a sus campeones para pelear. El más importante es Mecencio, Clauso, el hijo de Mecencio, Lauso y Mesapo. Turno lidera a las masas de hombres y la guerra la acompaña. La región entera se lanza a la guerra junto a Turno. Mandan un enviado a la ciudad de Diomedes, pidiendo ayuda. Diomedes se había establecido en Italia al haber sido predestinado a no retornar a su ciudad natal. Cuando Eneas ve a los atacantes, su mente enfurece como luz en agua, en una vasija de cobre. La noche llega y Eneas se acuesta y no duerme pensando en sus hombres. El rey del río, Tiberino, viene a instalarme, porque encontrarán rápidamente la celda blanca de la profecía. Luego le dice que se halle con el rey Evandro de los Arcardinos, que ha sido enemigo de los latinos por largo tiempo. También le aconseja que se apacigue a Junio y que le honre a él cuando sea el vencedor. Eneas se levanta al amanecer y bendice al río. Prepara los barcos para el viaje río arriba. Se levanta al amanecer y bendice el río. Prepara 2 barcos para el viaje río arriba e encuentra la celda blanca. Sacrifica la celda a Junio y otros dioses. Luego rema corriente arriba. Cuando Evandro ve los barcos, quiere saber quién viene. En ese momento, Evandro está haciendo ofrendas a los dioses y su hijo Palente. No permite que se detengan los sacrificios. Basta los barcos y Eneas le anuncia quién es y por qué había venido. Se dirige al rey y le dice que no le preocupa que sea pariente de Manelao y Agamenón. Le dice, no permite que se detengan los sacrificios, basta los barcos y Eneas le anuncia quién es el rey y por qué ha venido. Se dirige al rey y le dice que no le preocupa que sea pariente de Menelao y Agedón. Le dice que como el padre de Evandro es Mercurio, cuyo abuelo es Aclas y Bardano. Además, fue nieto de Aclas con Electra. Ellos son parientes. Evandro lo reconoce porque conoció al joven Anquises. Antes que quedara lisiado, aceptó a ir a combatir junto a él y promete partir al día siguiente. Evandro lo reconoce porque conoció al joven Anquises antes de que se quedara lisiado. Aceptar ir a combatir junto a él y le promete partir al día siguiente. Termina la fiesta y el sacrificio. Cuando termina, Evandro explica que el año celebran rituales en honor a Hércules, que mató a la gran bestia llamada Caco, hijo de Vulcano. Hércules iba por la zona llevando su ganado de gran tamaño cuando las bestias se comían varios animales. Hércules lo mató y creó un altar cerca de su guarida. Evandro bebe mientras el sacerdote ora a Hércules e invoca sus labores. La fiesta termina y Eneas camina con el rey, es su hijo. Evandro cuenta la historia de esa tierra. Ellos hicieron una nación aquí, pero luego otros entraron en la tierra y crearon sus propios reinos. En una colina de la ciudad hay un bosque donde la gente cree que se refugia un dios, pero nadie sabe cuál es. Cuando entran en el lugar del rey, este disculpa por su pobreza, pero le aseguró que Eneas, que Hércules, recibió el mismo alojamiento. Mientras tanto, Venus se dirige a su marido, Vulcano, y le pide que fabrique armas para Eneas, para ayudarlo en la guerra. Vulcano le dice que aquella nunca le negará nada. Por la mañana va a su taller en la isla de Cíclopes. Detiene otro trabajo que está haciendo y comienza a hacer. Evandro se levanta y va a las habitaciones de Eneas, admitiendo que tiene solo algunos hombres para darle el habla de una ciudad tirrenea que fue traicionada por su líder Macencio. Expulsaron a su líder, pero no pueden pelear o tomar revancha hasta que sean liderados por un rey extranjero. Evandro le dice que es muy viejo para hacer eso y que su hijo es la mitad de nativo. Le asegura que si
navegara no arriba y suplica a estos hombres que ellos se unirían. Le ofrece a su hijo y a 400 hombres. Eneas y Acates se preocupan, pero Venus les envía una señal del cielo. Eso es, el mundo queda impresionado, pero Eneas le dice que es una señal de su madre. Eneas enciende fogatas ante los altares de Hércules y realiza una ofrenda. Envía a algunos hombres río abajo hasta donde están los troyanos y el resto parte con él. Evandro le dice a su hijo que desea que él pelee en su lugar y pide a los dioses que cuiden de su hijo. Cuando su hijo sale cabalgando, se desmaya. Todos cabalgan juntos y lo encuentran. A los escudos tienen grabados Eneas de los días que vendrían en Roma, Rómulo y Remo, la fundación de la república, el saqueo de la ciudad por los galos, Catilina, Catón, la batalla de Asio con Marco Antonio, Cleopatra peleando a gusto con Agripa. Cuando su general Eneas se maravilla con todo esto y agradece los símbolos sin conocer los sucesos. Mientras Eneas habla con los tirrenos, Juno envía a Iris con Turno. Iris le dice a Turno que Eneas está reuniendo aliados y que antes de que retome debe atacar el campamento troyano. Cuando ella se va, Turno regresa y le agradece a Dios que sea por haberla enviado. Los ejércitos rótulos entran en la llanura con sus aliados. Cuando los troyanos lo ven, se agrupan alrededor de los muros, tal como Eneas les había aconsejado. Turno marcha a la cabeza con la fuerza de élite y los llama para tomar un asalto de murallas. Da vueltas como un lobo que acorrala a una oveja. Enfurecido con una sólida defensa, pide el fuego. Cuando Eneas construyó por primera vez su flota, la madre de Júpiter pidió hacer los barcos con madera de árboles sagrados para que nunca fueran destruidos. Junto a Turno intenta incendiar los barcos de un coro de ninfas. Llena el cielo y los barcos se convierten en criaturas inmortales parecidas a los delfines. Los rótulos entraron en pánico, pero Turno los asedió y alegó que era una señal de un mal presagio. Para los troyanos, afirmó que deberían ser atacados porque era la segunda vez que los troyanos habían tomado una esposa y se la habían llevado. Los alienta a pesar, pero luego decide descansar el resto del día. Acampan alrededor del asentamiento troyano y los troyanos los miran desde las murallas. Libro 10. Mientras esto sucede, Júpiter llama al consejo de los dioses, pregunta por qué los italianos y los troyanos están peleando entre sí. Si esa forma no fue su voluntad, promete que habrá muchas guerras cuando más adelante Roma y Cartago peleen. Venus dice que los ridículos liderados por Turno están masacrando a troyanos. Libro 11. Amanece Eneas y está ansioso por enterrar a Palate. Viste un árbol de armas de licencio como una ofrenda a los dioses de la guerra. Dice a sus hombres que antes de continuar con la batalla debe enterrar a los muertos mientras construye su pira, mientras llora por Palate. Libro 12. Cuando Turno desaprovecha en líneas y los latinos se dirigen a Latino y le dice que quiere morir o matar a Eneas, Latino dice que debe quedarse para que las murallas no cedan. Todo comienza cuando la luna aparece. Una gran guerra destruiría Troya, dejándola completamente vandalizada, hecha a pedazos. Ahí surge un guerrero llamado Eneas, el cual tiene un propósito, el salir de Troya y crear la nueva Roma. Todo comenzaba con las notas de la música. Algo simple, pero bastante hermoso. Esta es una imagen de Eneas, el cual era una persona muy inteligente, capaz de muchas cosas, la cual tenía muchos valores,
y que no dejaba nada a solas. A él se le caracterizaba por tener liderazgo, hasta que un día llegaría la tragedia, la destrucción de su tierra natal, Troya. Todo comienza con la destrucción de Troya. Troya fue completamente destruida, devastada, hecha pedazos. Simplemente por no estar de acuerdo con los vecinos. Ahí, Eneas comenzó su viaje y los dioses lo encomendaron a crear una nueva ciudad, una nueva patria. Eneas comenzó su viaje en búsqueda de una nueva patria. Eneas comenzaba su viaje, un viaje largo, con bastantes pausas en diferentes partes del mundo. Eneas llegó a Cartago, tierra de Dido, en donde ella era la reina de Cartago. Era una tierra bastante hermosa, indescriptible. Sinceramente, una tierra que no tendría ninguna impureza. Dido, reina de Cartago, acogió bastante bien al ejército de Eneas, dándoles alojo, comida y todo lo que fuese necesario para que ellos pudieran estar a gusto en su tierra. Un día Eneas habló con Dido y se sintió una conexión bastante hermosa entre Dido y Eneas. Eneas se enamoró perdidamente de ella, al igual que Dido perdidamente se enamoró de Eneas. Ese amor no podía ser correspondido. ¿Por qué? Me preguntarán por qué ese amor no pudo haber sido correspondido. Porque Eneas tenía un propósito y los dioses se lo recordaban. Los dioses le recordaban a Eneas que él tenía que generar una nueva patria en un lugar diferente. Eneas, sin pensarlo, dejó el flamante amor que tenía hacia Dido y siguió con su legado. Descaradamente, Eneas, un día que tuvo una noche bastante hermosa con Dido, a la mañana siguiente, la cama estaba vacía. Eneas se había ido. Eneas se había alargado. Dido, desconsolada, enojada, molesta, no sabía qué hacer. El amor que ella sentía hacia Eneas no lo podía controlar. Y a veces hemos escuchado que nosotros hacemos cosas imposibles por el amor. Dido haría un hecho lamentable por la tragedia que Eneas le había generado a Dido. Dido tomó una espada de doble filo, una espada de guerra, una espada perfecta. La palabra perfección era esa espada. Dido poco a poco la fue clavando en su vientre y abdomen hasta que dejó este mundo.